Shabbat Shalom a todos ustedes de la congregación Emuná Beja Nazará, la fe del Nazareno, ¿no? Se encuentra en Kissimmee, Florida. Ok, es un placer siempre estar con ustedes. Vamos a hablar acerca de la Parashá Shavua, la Parashá semanal de Shemot. Estamos comenzando un nuevo ciclo, un nuevo libro. Y es importante que cuando leemos la Parashá semanales, que consideremos el contexto de lo que es el libro, quién es la audiencia, cuál es el problema. Y lo que me gustaría hacer el día de hoy es darte como un tipo de bosquejo. Porque muchas personas, una de las cosas que me pregunta la gente es, ¿cómo es que tú estudias? Yo desarrollé una forma para mí, que trabaja para mí. No puedo pretender que todo el mundo siga lo mismo, ¿no? Pero la idea es que podamos aprender juntos. Entonces, una de las cosas que yo verdaderamente enfatizo en lo que es el estudio de la Torá es conocer el contexto del tema que estamos trayendo en su topografía, en su geografía, en su punto histórico. Porque ahora mismo, si hago la pregunta, ¿cuántas personas estudian egiptología cuando estudian el libro de Hechos? El libro de Éxodo. Nadie. Generalmente el 99% de la audiencia no considera egiptología para estudiar los eventos en el libro de Éxodo. Entonces no tiene lógica que estudiemos el contexto de la historia de Israel en Egipto, pero nunca consideramos el aspecto cultural de Egipto para entender el vocabulario que está utilizando el Eterno y por qué usa unas cosas como las plagas, por ejemplo, que aparecen tan distantes a nuestro entendimiento y generalmente en el sistema religioso la gente lo ve como unos eventos supernaturales. Sí, son supernaturales, pero la pregunta es, ¿qué significaban cada uno de los dioses, cada una de las plagas para los egipcios en su mitología? Esa es la clave, ¿no? Porque aquí lo que encontramos es que yo tengo unas notas, lo que encontramos es que hay una pelea de honor y vergüenza. Entonces, te voy a dar, en mi opinión, en mi humilde opinión, les voy a dar un patrón. Así que si quieren apuntar, pueden apuntar. Yo he encontrado en la Biblia, en la Escritura, que cuando estudiamos la Escritura hay un patrón que prevalece a través de todo, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ok, he encontrado que hay una metodología que ha trabajado para mí, por eso es que muchas personas me preguntan, pero Rico, ¿por qué y cómo y se te hace fácil conectar algunas cositas? No sé, yo creo que el Eterno pues me ha dado ese privilegio de poder conectarlas, pero yo entiendo que también en el contexto en cómo estudiamos la Biblia. Por ejemplo, la Biblia está establecida en convenios. Todos sabemos eso, ¿no? Ok. Entendiendo lo que es un convenio, tenemos que saber lo que es el ritual de un convenio ratificándolo. La ratificación de un convenio. ¿Cómo se ratificaban los convenios? Si entendemos cómo se ratifica un convenio, vamos a entender Hechos capítulo 15. Si entendemos el capítulo 15 de Hechos, de Génesis, entonces vamos a entender por qué el vocabulario en el libro de Éxodo, cuando él dice, yo soy el Dios de tus antepasados, de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Eso tiene que ver mucho con eso. Porque dentro de lo que es ratificación de un convenio se encuentra lo que es el nombre que se usa para verificar y ratificar ese convenio. Por eso es que se representa al pueblo de Israel con el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, con el nombre del Eterno. Y él dice, dile que este es mi nombre, porque él hizo un convenio con Abraham usando el nombre. Y entonces, muchas personas dicen, no, pero ¿qué es lo que es el nombre del Eterno? O ¿qué es lo que es tomar el nombre en vano? Entonces las personas piensan que el no usar el nombre del Eterno es tomando el nombre en vano, cuando en realidad usar el nombre en vano es cuando se usa el nombre del Eterno en un juramento y después no cumple el juramento. Es en el aspecto legal. Cuando estudiamos el antiguo Medio Oriente, ahí nos damos cuenta de la magnitud de lo que representa un juramento. Que cuando tú ves en las Escrituras que el Eterno dice, porque yo he levantado mi mano en juramento, que yo haré, eso para mí fue lo que selló. Yo creo en el Mesías 100%, creo en la Biblia 100%, pero no fue hasta el momento que yo estudié lo que eran Shvuah, Nedarim, lo que eran juramentos y votos. Y cuando entendí legalmente lo que era
en el antiguo mundo, cómo se respetaba un juramento. ¿Tú recuerdas el tiempo cuando la gente decía, mi palabra es, que ya eso no existe, ahora tiene que tener contratos, ¿no? En aquel tiempo era el juramento con un sacrificio y la sangre validaba ese juramento. Si tú rompías ese voto o ese convenio, entonces lo que le pasó a los animales le pasaba a la persona. Y cuando yo entendí eso, y yo leí en los profetas que el Eterno mismo dice, yo he levantado mi mano a un juramento que yo voy a restaurar. Ahí fue cuando yo dije, si nosotros no somos restaurados, esta es la prueba de saber que el Dios de Israel es verdadero o no. Sabemos que el Mesías vino a hacer el trabajo de restauración, pero el hecho de que envió el Mesías es basado en ese juramento que le hizo Abraham, Isaac y Jacob. Si no existe ese juramento, entonces ¿para qué va a enviar al Mesías? No hay necesidad de enviar al Mesías. ¿Para qué? Si no tiene ningún tipo de responsabilidad sin ese juramento. Legalmente, ¿por qué tiene que escuchar al pueblo de Israel que está en esclavitud en Egipto? Si hizo un juramento por su propio nombre. Entonces entra el segundo paso de lo que es la metodología que yo uso. Convenios, después justicia y bondad. Y usted me ha escuchado hablar de justicia y bondad hasta que they say until I'm blue in the face. En inglés, que es como si fuera azul en la cara. Es una expresión. ¿Okay? Pero siempre justicia y bondad, justicia y bondad, justicia y bondad. ¿Por qué yo enfatizo tanto justicia y bondad? Porque en Salmos 89, versículo 14 y 15 dice que el fundamento del trono de Dios es justicia y bondad. Es interesante que cuando vamos al capítulo 1 del libro de Éxodo, nos encontramos con el tercer punto de la metodología que yo uso. Solamente estoy hablando de esta metodología para que ustedes pues tengan una idea cómo es que yo estudio, porque si me preguntan todo el tiempo, entonces, ¿te puedo enseñar a pescar o te doy el pescado? Pues yo te enseño lo que me trabaja a mí hasta que ustedes encuentren su propio flow, ¿no? Y ustedes desarrollan su propia forma. Yo no quiero que dependan a mí para todo, porque en realidad yo soy un vaso como ustedes son un vaso. Entonces ustedes aprenden y desarrollan su propia forma, después ustedes le van a enseñar a otras personas. Y ahí es cuando se multiplica el reino de verdad. Ok. Entonces, si entendemos juramento, si entendemos convenio, entonces vamos a entender por qué el libro de Éxodo abre de la forma que abre. Mira, antes de ir al libro de Éxodo capítulo 1, quiero ir al libro de Génesis capítulo 15. Y en los últimos versículos habla algo bien interesante. El capítulo 15 tiene que ver con dos cosas. Que todas las personas raíces hebreas en el mesianismo, en todos, sufren identidad y herencia. Hagan un estudio bíblico de los argumentos bíblicos del libro de Hechos, del Evangelio, y el problema hoy día tiene que ver con identidad y herencia. El cristianismo como religión dice, no somos Israel, rechazan su identidad, y no vamos a la tierra, rechazan la herencia. Nosotros peleamos con los judíos, somos Israel y somos parte de la tierra de Israel. Estamos peleando con los ortodoxos por la herencia y por la identidad. Ese es el problema. El Eterno nos dice a nosotros, si tú eres hijo de Abraham, por cierto, si tú entiendes ese problema, cuando lees el libro de Gálatas va a tener sentido. Porque el argumento es cómo el Eterno ha hecho espacio para que las naciones puedan ser parte de la identidad del pueblo de Dios y de la herencia dada al pueblo de Dios. Y que no se puede hacer excepción de personas. Por eso es que el Eterno, y eso está conectado con esta parasha. ¿Por qué? Porque el Eterno le dice siempre a Israel, recuérdate que tú fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Por eso es que toda la historia del libro de Éxodo tiene que ver con la opresión que le causaron los egipcios a los israelitas para que sirva de un punto de partida a Israel, que cuando en el futuro las naciones fueran aceptadas a poder entrar al convenio, que ellos no las opriman como los egipcios se le hicieron a ellos. Justicia y bondad, todo vuelve en lo mismo. Es un ciclo. Si tú oprimes a una persona, el Eterno permite medida por medida, porque si tú dices que mucha gente hace esto, no, que yo uso el nombre del Eterno, Yoreh-Babe, y se dan en el pecho, yo sé el nombre, pero de repente ahora hay una persona pobre, necesidad, una viuda, y no le ayudan, y oprimen al pobre. Es
Escuché hace poco de un pastor en Puerto Rico que se enojó con su congregación porque la congregación decidió ir a ayudar a las personas afectadas por los terremotos. Y se enojó porque no fueron a la iglesia. ¿Puedes creer esa loquera? Impresionante. Entonces, aquí tenemos nosotros que entender la palabra de Elohim, el juramento que le hace y cómo lo cumple. Entonces, cuando ya tú entiendes el juramento y cómo lo cumples, ahora entendemos los próximos pasos. ¿Tiene sentido hasta el momento? Como está siendo grabado, porque hay personas que siempre me preguntan si no tengo que hacerlo de nuevo. ¿Okay? 15. Leemos en los últimos versículos, el capítulo 15. Dice el versículo 15 en adelante. Versículo 10 en adelante, del capítulo 15 de Génesis. Dice, y él tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ayuntaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. He aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Adonai dijo a Abraham, ten por cierto, oye, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahora, ponte a pensar como Abraham. No tengo hijos, no tengo herencia, no tengo descendencia. Viene el Dios que me sacó de la tierra de Ur, que no conozco, y me dice que voy a tener descendencia, voy a tener herencia, no la voy a ver, y después, antes de que me muera, voy a saber que mi descendencia y mi herencia va a estar bajo otras personas y van a ser abusados en Egipto. Igualito él dice, ok, a lo mejor por eso el Eterno lo puso a dormir. Imagínate si le dice eso antes que se acueste a dormir. ¿Me está siguiendo? Una persona loca va a aceptar esos términos, ¿no? Tienen que reírse un poquito más. Usted está un poquito serio hoy. ¿Okay? Si alguien le dice, yo soy el Dios de la creación y te voy a dar una descendencia y una herencia, y tu descendencia es basado en el honor, tú eres una persona mayor, no tienes hijos, y en aquel tiempo tener hijos era un acto de honor. De repente te voy a dar muchos hijos, como las estrellas del cielo. Por cierto, no los vas a ver, te vas a morir y tus hijos, las estrellas del cielo, van a ser esclavos. Tremendas condiciones. Muchas gracias por el favor. Pero él dijo, no te creo. Está bien, yo te creo. Estoy dispuesto. Ok. Y dice, mas también a la nación a la cual servirán, jugaré yo. Y después estos saldrán con gran riqueza. Ok. Entonces dice, y tú vendrás a tus padres en paz. Serás sepultado en una buena vejez. Dice, en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Okay? Pero mira qué interesante. Si tú te pones a meditar, podemos llegar a una conclusión. Pudiéramos llegar a concluir una especulación educada. Que el día que salieron de Egipto, ese fue el día que le hizo el convenio en Génesis 15. Porque ¿qué dice el texto? En el día. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Va a hacer qué? Dice, mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, descendencia será circuncidada. No, estoy en el capítulo equivocado, disculpe. Dice, más a la caída del sol, que dice el versículo 13. Entonces le dijo Adonai a Abraham, ten por ciento tu descendencia que morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, más también la nación a la cual servirá jugaré yo. Entonces quiere decir que el Eterno va a juzgar a su pueblo y va a restaurar su honor. Entonces, juramento por el convenio. Él caminó por las piezas solo. Abraham no caminó por las piezas. Había un tipo de ritual en el antiguo mundo, en el tiempo de Abraham, por cierto, en la cual si yo hacía un convenio contigo, teníamos que los dos caminar por las piezas. Un tipo como de zigzag, de esta forma, como un 8, que representaba eternidad. Caminamos por las piezas, intercambiamos dinero, la espada, intercambiamos el nombre. Si yo hago convenio contigo, entonces quiere decir que ahora yo doy parte de mi nombre a ti. Por eso fue que el nombre de Adonai le dio una de sus letras a Sarah, a Sarai, Sarah, y a Abraham, Abraham.
El hey se lo añadió porque esa es la señal del convenio. Muchas personas no saben por qué le cambió el nombre. Y es porque tiene que ver con el ritual de convenios. Es cuando una mujer se casa con un hombre, ella recibe el apellido de la esposa. Es lo mismo. ¿Ok? Porque él carga ahora la identidad del que hizo el convenio con él. Por eso es que nosotros somos la imagen del Dios invisible. Y si nosotros profanamos el nombre del Eterno, usando el nombre y no cumpliendo la palabra del Eterno, entonces esto estamos tomando en vano y entonces viene juicio. Esto es serio. ¿Okay? Entonces, estamos claros que Génesis 15 tiene que ser la base fundamental de Éxodo capítulo 1. Ya él no lo dijo. Él le dijo, serán oprimidas 400 años y se van a ser esclavos allá. Ahora, ¿por qué el Eterno hace una promesa a un hombre de fe y la promesa implica esclavitud y exilio? Porque después vemos la historia de Israel. Fíjate qué interesante, es como una película que tú ves que te da el final y tú no la entiendes. Y después un momento en esa película te empieza a llevar a la historia que causó ver ese final. Yo pienso que ese Éxodo es la historia final de lo que el Eterno está diciendo en Génesis. Pero si no estudias los hechos, los eventos que te llegan hasta el exilio, no vamos a ver entonces el propósito de por qué el Eterno dijo esas cosas. Porque Él ve el fin desde el principio. ¿Está haciendo? La historia de Israel, desde este punto en el capítulo 15 hasta Éxodo capítulo 1, y lo terminamos en la Parashá Shavuot de la semana pasada, cuando Jacob muere, ¿cómo respondieron los hermanos? Los hermanos respondieron con miedo. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estaban siendo bendecidos en la tierra de Egipto, a través de Joseph, en la cual ellos quisieron matar, ellos oprimieron. Entonces, mira la historia. Tienen a José y lo querían matar, lo oprimieron. Basado en lo que le hicieron a su propio hermano, ellos pasaron por hambruna, pasaron por caos, Judá y los hermanos. Después fueron exiliados a Egipto. Terminaron con José ayudándoles, pero José no pudo ser un líder hasta que él pasara los mismos tipos de caos. La cárcel, probado moralmente por la hija Potifar, por la esposa de Potifar. Él tuvo que pasar por la esclavitud, la vergüenza, el exilio. Lo mismo que le pasó a los hermanos, le pasó a José. Aunque José terminó siendo el prototipo del Mesías y el que hacía justicia, pero como el Mesías lo pasó, por eso es que Yeshua tenía que pasar lo mismo que pasó a Israel. ¿Me están siguiendo, no? Entonces, estamos viendo que la historia te dice, ahora yo los voy a liberar. Porque te tiene que aprender cómo se siente ser oprimidos. Porque si tú vas a ser mi pueblo y me vas a representar a mí, tú tienes que depender y saber que yo soy el que doy cara por ti, que yo soy el que te defiendo, que yo soy el que pongo mi nombre, que yo soy el que hago estas cosas. Pero si no leemos toda la historia, la narración del libro de Génesis, no lo vamos a ver. Y por eso es que ahora el libro de Génesis, Éxodo, comienza de esta forma. Comienza con, estos son los nombres de los hijos de Israel. Le da una genealogía. No vamos a leer toda la genealogía, pero ¿por qué termina el libro de Génesis con una genealogía y abre el libro de Éxodo con una genealogía? Termina con una bendición y termina con la genealogía. Lo mismo, para enseñar al pueblo que lee que el pueblo de Dios es un pueblo honorable. Por eso es que en el Nuevo Testamento vemos la genealogía de Yeshua. Pero es que no puede ser de Yeshua. Yeshua no vino de José. No, está enseñando que José es honorable, descendencia de David, y que María era una mujer honorable. Por eso es que el libro de Génesis tiene dos tipos de genealogía, de la semilla de la mujer y la semilla de Satán, lo bueno y lo malo. ¿Me están siguiendo? Habla de Caín y de Abel, esas cosas. ¿Por qué? Para enseñar la honorable y la que no es honorable, vergüenza. Entonces, cuando abre con la genealogía, después dice algo bien interesante. El versículo 7, perdón, te está regresando al patrón de la creación, una nueva creación. ¿Por qué? Te está citando lo que ocurre en Génesis. El mandato de Israel era que fueran fructíferos y se multiplicaran en la tierra. Se está cumpliendo, ¿no? Aunque en este caso se estaba cumpliendo en bendición, porque a través de José, ellos fueron bendecidos grandemente en Egipto. Pero después el versículo 8 dice,
Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Muchas personas dicen, pero ¿cómo no va a conocer a José? Si José lo conocía a medio mundo. Era uno de los líderes más grandes del mundo en aquel tiempo. Como si el presidente de Estados Unidos, pues. ¿Okay? Porque Egipto era el lugar que era como el Estados Unidos de aquel tiempo. Todo el mundo lo conocía. ¿Qué quiere decir ese versículo? No, los historiadores dicen que fue los Hyksos. Eran semitas que se infiltraron en el tiempo de José cuando él murió. Y esto no fueron unos eventos rápidos, tomaron 50, 60, 70 años para que esto ocurriera, ¿no? Recuérdate que Egipto en aquel tiempo era un gran reino que ellos dominaban otros países. De repente ahora como el Islam se está involucrando ahora dentro de la política y en todo esto, eventualmente ellos van a dominar todo. Porque la profecía es que Amalek va a dominar todo, pues, para que venga el Mesías. Sea posible que estamos viviendo en los años de bendición antes de la hambruna. Interesante, piensa en eso. Ok, entonces, viene aquí y dice que no conoce a José. Eso es un rey, un faraón, que de repente conquista a los egipcios, eso ocurrió en la historia, y no reconoce la justicia y la bondad. Ahora, quiero definir esto un poco. En el antiguo Medio Oriente, usted sabe que yo siempre hablo de eso. La Biblia no es la misma cuando estudia la Biblia en el contexto cultural y el contexto histórico. Cambia completamente. Es like a new Bible. Te hablo de la Biblia y dices, wow, yo nunca había visto anteriormente. Ok. En el antiguo mundo, y tenemos un precedente legal en la Biblia que nos habla acerca de eso. Cuando un rey tomaba el poder, él tenía que hacer juicios justos, reformas sociales. Por cierto, yo sé que a la gente latina no le gusta el presidente de Estados Unidos, porque lo que oyen es CNN nada más. Pero vamos a olvidarnos de las loqueras del presidente, del Twitter y todo lo que dice. Olvídate de eso. Si vamos a medir lo que él hace en forma de gobierno, los decretos que ha pasado y las cosas que él ha hecho, él se alinea perfectamente a lo que en el antiguo mundo se hubiera considerado como un rey justo, o en este caso un líder justo, porque él no es rey. Estamos en una república. Esto no es ni democracia, esto es una república muy diferente en Estados Unidos. ¿Okay? Quiere decir que el presidente está pasando por una reforma. Primero, él está estableciendo la nación, la seguridad, los ciudadanos, la defensa. Todos esos puntos, bajando los impuestos. Léete la historia de Esther. Cuando vino Amán, oprimió. Cuando vino Mordoqueo, dice que hasta le bajaron los impuestos a las personas. Léete los últimos libros de Esther. Cuando Ciro entró al poder en Persia, en Babilonia, del perso, ¿qué hizo? Él envió a todos hacia Israel para que construyeran el templo y los dejó libres, dejando los cautivos libres. Cuando Yeshua entró a la sinagoga en Lucas capítulo 4, ¿qué dice? Lo mismo, el espíritu de Adonai está sobre mí para predicar las buenas nuevas. ¿Para qué? Esos son reformas sociales. El libro de Primeras Reyes dice que David y Salomón fueron escogidos para que ellos ejecutaran justicia y rectitud. Por eso es que el nombre del Mesías, cuando regrese en las nubes, se va a llamar Adonai Sidkenu, el Señor de justicia. Por eso fue que Yeshua, cuando él vino, sanó al pobre, al necesitado, le dio de comer al hambriento, levantó al muerto. Él podía venir como el Mesías y declarar guerra en contra de Roma y derrotar a los romanos, pero eso no fue la función que él vino la primera vez. Él vino para establecer el nombre de Dios, oigan esto, el nombre de Dios que fue dado como promesa a Abraham, Isaac y Jacob para restaurar la identidad y la herencia del pueblo, porque Dios lo había prometido, porque ellos habían transgredido el convenio. Leímos la Haftará del día de hoy acerca de Jeremías, y si sigues leyendo el capítulo de Jeremías, capítulo 2, 3, 4 y 5, es cuando Israel le da vuelta a las espaldas al Eterno y adora a otros dioses, transgrediendo el convenio, que eso lleva a la hambruna, eso lleva al exilio, eso lleva a la vergüenza y eso lleva a la muerte. ¿Tiene sentido? Todo esto es la introducción. Toda esta introducción para entender los primeros capítulos nada más. La gente lo lee, pero lo lee nada más como un relato histórico. No. Esto no es una historia, porque hay años que están pasando entre los eventos de llamado de Moisés hasta cuando salieron de Egipto.
Eso no ocurrió en un día, eso puede haber ocurrido en 1 o 2 años. Pero a la narración no le interesa el tiempo, le interesa la historia y cómo nosotros podemos entenderla hoy. Ok, entonces, entra un líder. Ese líder, en vez de dejarlos libres, ¿qué fue lo que hizo el presidente? Lo primero que hizo fue, yo estaba estudiando lo que él está haciendo, no lo que dice. ¿Ok? Lo primero que hizo fue reformas en las cárceles. Ahora hay gente que estaban por años en las cárceles por crímenes que eran pequeños. Crimen es crimen, ¿no? Pero si tú cometes un crimen y te dan 30 años por algo que debe ser 10, y ya la persona cumplió 15 años, pues ya pagó su deuda a la sociedad. Pues hizo unas reformas a los... Eso es una. Quitó los impuestos, los bajó. Quitó restricciones. Hay trabajos. Pelea por la seguridad de su reino. Ahora mismo le dijo a los iraníes, si un americano pierde la vida, tengo 52 lugares para atacarlo a ustedes. Ellos dijeron, ok, vamos a enviar 15 misiles y vamos a fallar a propósito. ¿Por qué ellos fallaron a propósito? Los iraníes hicieron a propósito para ellos dar cara de honor delante de su pueblo que tomaron acción, pero para no humillar a los americanos, para no traer guerra. Yo lo vi, yo dije, ok, yo sé lo que están haciendo, porque yo estudio la mentalidad oriental. Yo sé que eso es una pelea de honor y vergüenza. Y por eso ellos dijeron, mira, vamos a atacar, pero no nos ataquen de nuevo porque no queremos guerra. En otras palabras, si tú entiendes la mente musulmana del oriente, persa, árabe, lo que sea, de repente dice, ellos tienen que defender su honor delante del pueblo. El problema es que le salió completamente al revés. En hacerlo eso, ellos le lanzaron un misil a un avión con gente inocente. Y el pueblo mismo ahora dijo, ustedes no son un reino justo, nos mintieron. El mentir, el honor que ellos estaban tratando de adquirir por atacar a los americanos, le volvió a la cara, es como escupir en contra del viento. Porque cuando el avión cayó, en vez de ellos decir, mira, cometimos un error, eso ocurre con estas cosas, por favor, perdónenos. El pueblo había dicho, no importa. Pero cuando mintieron, el pueblo dijo, espérate un momento, tú no estás mintiendo, porque no tenemos la información. ¿Cómo el pueblo enseñó a los líderes que ya no lo aceptan? Están haciendo protestas en contra del pueblo. Dicen, muerte, no a los americanos, no a Israel, muerte al dictador. Ahora vean que ese hombre no es un hombre que tiene el beneficio del pueblo. Ven que ese hombre es un opresor, que hasta los mismos de ellos están dispuestos a matar y después miente. Ni siquiera quisieron pisar. A eso iba. Entonces, se levantan en protesta, pero después hacen algo que es peor. La gente. Hacen algo que le envían el mensaje a los líderes. ¿Ok? Hay una carretera o un lugar de peatones en la cual la gente camina por encima de la bandera americana y la bandera israelí. El problema es que ahora tú ves un video, lo puedes conseguir en YouTube, que la gente de Irán, después de estos eventos, van caminando por esa vía de peatones y cuando llega cuando llega la bandera de Israel, hacen así. Y rehúsan caminar por encima de la bandera de Israel y por encima de Estados Unidos. Ahí es cuando los líderes ahora les da miedo. Porque ya saben que el pueblo no cree en ellos y que están defendiendo el honor. Tú te paras en una bandera en el Antiguo Medio Oriente, te matan. Eso de permitir la bandera que se paren aquí en Estados Unidos porque tienen suerte que aquí pues la gente ya no entiende lo que la bandera representa. Pero ninguna estupidez de un veterano de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, estuviera con vida. Agarra a los jovenitos estos y le dan 2 pescosas. Porque eso es una falta de respeto. Y la gente no lo sabe. Y eso es algo, pues, no entendemos. Ok, por eso es que el pueblo le dio bandera al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Salieron de Egipto, que le dio una bandera a cada tribu. Tienen tu identidad. Tú eres libre. La bandera representa libertad. Por eso es que dice la oración, Kibbutz Galiot, y sonará el shofar de nuestra libertad, y levantará un estandarte, es una bandera, porque somos libres. ¿Tiene sentido, verdad que sí? Ok, entonces, vamos a seguir leyendo. El tercer punto, convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza. Esta historia del libro de Éxodo es regresando, devolviendo el honor de Dios a través de la opresión de Israel. Porque Él lo dijo.
ustedes irán a Egipto, estarán allá cierto tiempo y van a ser oprimidos y van a ser esclavizados. Entonces en el capítulo 6, cuando ya el pueblo no cree, cuando le reclaman a Moisés y lo leyeron, el último versículo del capítulo 1 dice, Adonai respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Por qué el Eterno toma ese tipo de actitud en contra de Faraón? Porque Faraón era un opresor. Vamos a Éxodo capítulo 22, por favor. Éxodo capítulo 22, versículo 21 en adelante. Y aquí vamos a ver el carácter de Dios. Ustedes no pueden convertirse en opresores. Porque vamos a estudiar ahorita que la razón que el Eterno le da la bendición y la herencia a Israel es para que sean de bendición a las naciones. Y en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. El judaísmo como religión hoy día está agarrando el árbol de vida, Etz Chaim, y no quieren que nadie come del fruto. Es para los judíos. Tú puedes venir oprimido de las naciones. Puedes venir con hambre, puedes venir descartado, puede venir un huérfano. Y yo quiero ser parte del pueblo de Dios, yo quiero la identidad, yo quiero la herencia, yo quiero el amor de Elohim, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? No. Esto es para nosotros. Mira, te voy a dar migajas, pues. Sigue las 7 leyes noádicas, pues. De repente, si algún día pruebas tú que eres digno, te dejamos entrar al reino. El Eterno no es así. Por eso es que él dice, recuerda que tú fuiste esclavo en Egipto. ¿Cómo te sentiste? Por eso es que cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Tenemos que pasar por esas tribulaciones y esas tempestades. Tenemos que pasar por esas pruebas para entonces tener un testimonio. Porque en el mundo va a haber una persona agobiada y probada con las mismas cosas que nosotros que hemos pasado en el pasado, ¿no? Que nos ocurrió en el pasado. Y ahora nosotros tenemos un testimonio de la justicia y la bondad de Dios y cómo nos sacó de esa opresión espiritual, física y lo que sea para darnos libertad a través de su Hijo Yeshua. Ese es el plan. Ok. Entonces, Éxodo capítulo 22, versículo 21 en adelante. Si yo digo algo en mi vida que yo quiero que pongan atención, son estos versículos. Porque cuando yo entendí estos versículos en su contexto del carácter de Dios, yo no puedo ser un opresor. El único miedo que yo tengo en este mundo es ser llamado un opresor del reino de Dios. Mira lo que dice. Y al extranjero que no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda, ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada. A vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Quiere decir que la opresión es muy serio para el Eterno. Y nosotros fuimos escogidos para que traigamos libertad a las naciones, no para oprimir a las naciones. Yo me siento muy mal por ese pastor que se enojó porque la congregación quería ayudar al necesitado. No, y que la noticia salió que él se enojó. Ahora sabemos. Hay que orar por misericordia. Porque puede ser la mejor persona del mundo, pero el hecho de que se enojó, de que su pueblo está haciendo el mandato que Dios les escogió, no aprendimos la lección con María, que afectó a todo Puerto Rico. Y aunque yo no estaba en la isla, me afectó a mí porque tengo familia y tuvimos que ayudar. Y no nos molestó para nada ayudar, ¿verdad que no? ¿No aprendimos de los venezolanos? Yo viví en Venezuela, yo estuve en el tiempo con allá, pero cuando pasaron por un problema, yo entiendo. Porque mis hermanos pasaron un problema en Puerto Rico. Quiere decir que estas cosas que nos ocurren es para ayudarnos a entender que en un momento dado Él nos va a dar los recursos para nosotros poder ayudar al necesitado. Si alguien te da algo que te ayuda a sanarte y tú sabes que trabaja para todos, ¿tú no lo vas a compartir con otras personas? Claro. Esa es la idea. Por eso es que yo estoy haciendo algunas cosas que me están ayudando para estar más saludable. Y a cualquier persona que yo conozco que tiene los mismos problemas, mira, trata esto. Para que el Eterno también trabaje en ti.
Entonces, aquí estamos viendo honor y vergüenza. El Eterno va a establecer su honor entre las naciones. La nación más poderosa del antiguo mundo. Va a ocurrir aquí. Entonces dice que ellos han sido oprimidos por el nuevo faraón. El Eterno ahora, cuando escucha el clamor de su pueblo, legalmente tiene que responder. Esto es algo que yo quiero que el pueblo entienda y entienda y entienda y entienda. Aunque el pueblo de Israel no sea personalmente, o lo que decimos nosotros, fiel en todo en la Torá. Ninguno de nosotros lo somos de todas formas. Pero el pueblo de Israel tiene un mandato muy grande, tiene el acceso directo con el Eterno. Cuando el pueblo de Israel sea observante o no, porque el Eterno tiene convenio con el pueblo de Israel. Eso nunca ha acabado. Cuando el pueblo de Israel se levanta en oración y todos claman a Dios como un pueblo, el Eterno escucha. ¿Porque somos justos? No, porque hizo un juramento por su propio nombre. El clamor que está ocurriendo aquí es el clamor nacional, no individual, un clamor nacional causado por la opresión individual a cada uno de ellos. Pero no llegó hasta el mundo, hasta que fuera nacional, que los afectaba a todos. Porque de repente a nosotros no nos interesa a nadie hasta que nos afecta a nosotros. ¿Verdad? Puerto Rico ahora mismo está ocurriendo lo mismo. Hay problemas en el sur de la isla. Allá le piden ayuda a la alcaldesa de San Juan para unos baños. Pero como hay una fiesta de San Juan, qué sé yo, la de San Sebastián, que lo que sea, pues en San Juan, ¿verdad? Pues no, tenemos que guardar la fiesta. Olvídate del necesitado allá, como no le afectó a San Juan, ¿me entiendes? Y lo que no entiende, la gente no se olvida. La gente en Puerto Rico sabe que cuando la puertorriqueñidad que le llaman tanto, es cuando de verdad necesita ayuda, todo el mundo se ayuda. Eso todavía no lo hemos perdido. Y cuando los líderes se ponen egoístas y no quieren ayudar al necesitado, eventualmente lo vas a pagar más tarde. Porque en la situación y la adversidad revela el corazón de la persona. Yo he aprendido más de mi maestro en estos últimos 10 días de todos los 8 años que yo estuve estudiando con él directamente. Porque él ha pasado por el trauma más grande en su vida. Perder su hija de 21 años. Pero en una ocasión yo estoy hablando con él y terminó él levantándome el espíritu a mí. Y yo dije, wow, yo quiero ser así. Mire, hermano, en la historia de Éxodo es el tiempo propicio. Porque hay naciones ahora mismo que están pasando por estas opresiones por su liderazgo. Y nosotros estamos pasando por un momento de libertad, un momento de prosperidad con el presidente que tenemos. Le guste o no le guste la situación. ¿Ok? Entonces tenemos que recordarnos que el tiempo más próspero en la historia de Estados Unidos no fue ahora. El tiempo más próspero de los Estados Unidos fue cuando Estados Unidos se levantó en la Segunda Guerra Mundial y defendió a los oprimidos por Alemania, a los judíos. Y si usted busca la historia, se va a dar cuenta que el pueblo de los Estados Unidos prosperó, Inglaterra, Australia, todos los países que se levantaron a defender a Israel, a pelear en contra de la opresión de Hitler. Y después, ¿qué hicieron? Le dieron comer al necesitado, al oprimido, a la viuda, al huérfano. Y después decidieron enviarlo a la tierra. Restauraron su identidad y su herencia, cumpliendo Génesis 15. Y ahí es cuando Dios dice, bendeciré a los que me bendicen y maldeciré a los que me maldicen. Alemania quedó en vergüenza y ahora Estados Unidos quedó en honor. Por eso fue la gran explosión de prosperidad de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Estados Unidos con las naciones en ese tiempo, como Inglaterra, Australia y todos esos lugares, ellos bendijeron al pueblo de Elohim, restaurando la identidad, el honor y la tierra. Eso es lo que el Eterno está haciendo aquí. Pero tuvo que venir por opresión, tuvo que venir por la prueba. Y si tú notas el capítulo 5, 6, ellos tienen la prueba, ellos llegan allá, pero cuando se pone un poquitico más difícil, en el capítulo 5, después el versículo 22 dice, entonces Moisés se volvió, porque la gente se quejó. El versículo 20, y encontrando a Moisés y a Aarón que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, imagínate eso. Este es el Malach, el enviado de Elohim.
Estamos tranquilitos en Egipto. Sí, estamos siendo oprimidos, pero no estaba tan difícil. Podemos lidiar con eso. Ahí llega el supuestamente Redentor y todo se pone pequeñito, ahí chiquito. Ahora sí que estamos mal. Lo mismo ocurrió con Yeshua. Él llega y dice lo mismo, hace lo mismo, y después fueron destruidos por los romanos. De tal forma que ya la gente no quiere seguir al Dios de Israel porque pues él no hizo las cosas que tenía que hacer. Y dice, y dijeron, mire Adonai sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndolos en la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Adonai y le dijo, Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Por qué aflige a este pueblo? El mismo Moisés no entiende que tenía él que esperar la respuesta del pueblo, a ver si iban a creerle o no. Estaban más preocupados de complacer a Faraón, que no se enojara, de creer a Dios, porque cuando se puso difícil la situación, ellos nos dijeron, Baruch Hashem Shemo, que sea el nombre del Eterno exaltado. Baruch, ¿verdad que sí? No, ellos dijeron, ¿qué me hiciste? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Estamos bien. Teníamos paja para los ladrillos. Piensa en eso. Teníamos paja para los ladrillos. ¿Qué hiciste? Me lo quitaron ahora. People don't think about that. No piensan en eso. Estamos esclavos, sí, pero por lo menos podíamos hacer la cuota. Ahora sí que tenemos dificultad. Mira la mentalidad humana. ¿Ok? Y dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre. En tu nombre. En mi opinión, yo pienso que el Eterno hizo esto para que legalmente él pudiera cubrir todos los ángulos. Porque Moisés entendía este vocabulario y dice que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre. Yo vine a hablarle en tu honor, con tu autoridad, con tu carácter, con tu fidelidad. Y ahora no está ocurriendo. ¿Qué pasa? Dice, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahí es cuando el Eterno dice, clamando como nación. El líder reclama, pero usando un vocabulario legal, por tu nombre. Hoy día, tristemente, la gente usa el nombre de Yeshua como una fórmula mágica. El nombre de Jesús, yo declaro y yo decreto. No, tú nunca vas a escuchar a Aarón y a Moisés diciendo eso. No, él le dice, pero lo dice en tu nombre. Yo soy tu enviado en tu nombre. En otras palabras, Moisés entendía que si el Eterno no obraba, el nombre de Dios será humillado. Él no dijo que me enviaste a mí. Él sabía que no le iban a creer. Él se lo dijo al Eterno del principio. No me van a creer. Pero él le dice, pero recuerda, tú me enviaste en tu nombre. A mí no me interesa si no me creen a mí. Pero tú me enviaste en tu nombre, en otras palabras, por virtud a tu santo nombre, por virtud a tu diestra, por virtud a tu Torah, por virtud a tus mandamientos. Por eso es que oramos de esa forma. Cuando nosotros decimos Padre de Abraham, Isaac y Jacob, por eso la fórmula de Amidah, ¿verdad? Por favor, abre mis labios para que mi boca declare tu alabanza. Salmo 25. Y dice, Adonai Eloheinu, Elohei Avotenu. Dice, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Dios de nuestros padres. Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob. El momento que tú usas el nombre de Abraham, de Isaac y Jacob, ya no estás haciendo por tu nombre. Ahora estás invocando el carácter de convenio del Creador que él usó por su nombre. Y él va a obrar como un pueblo porque estamos invocándolo para que él restaure el honor del nombre de Israel, de su pueblo. Y el nombre de él. Por eso que Israel tiene el nombre de Elohim. Él. ¿Me están siguiendo? Porque nosotros somos, cuando clamamos en el nombre de Eterno, por el conducto, somos como los conductores, como el mediador. Y nosotros, en vez de buscar lo que es la fórmula mágica, debiéramos estar diciendo, Padre, por virtud a tu integridad y a tu honor, mi única oración en todo lo que yo hago, con todas mis faltas, con todos mis problemas, pues todos tenemos problemas y faltas. Soy muy claro con ella. Pero mi único miedo es ser un opresor, y mi única función en este mundo desde ahora en adelante, que desde que encontré esto, lo quiero practicar, es que mi único propósito es que el nombre del Padre sea respetado, sea reverenciado, sea exaltado y que se convierta grande entre las naciones.
Porque eso fue lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel dice, subamos para hacernos de gran nombre. No era malo hacer la torre. El propósito de la razón por que lo hicieron, subamos nosotros para hacernos nosotros un gran nombre. Y después el Eterno dice, no, bajemos y vamos ahora, yo voy a poner mi nombre y lo voy a descarriar. El Galut mundial, ¿no? Pero después que le dice a Abraham, de Babilonia, de Babel, perdón, la Torre de Babel, y de repente la película hace así, ¡zup! Es como que no tiene lógica. Todo va bien hasta el capítulo 11. Y de repente está aquí en Babilonia y se va ¡zup! A un hombre acá que nadie conoce. Y después dice, y yo voy a hacer tu nombre grande. En otras palabras, si tú buscas hacer tu propio nombre, tu propia fama, te caes. Pero si tú buscas hacer el nombre de Dios grande, entonces Él nos exalta. ¿Sabes? Una fórmula bíblica de convenio. Por eso que tú sabes quiénes son los maestros del Elohim de Israel. Los que se enfocan en exaltar el nombre de Elohim. No nos interesa el fama ni el dinero, no. Eso solamente son recursos que necesitamos para poder que la gente nos escuche. Pero en realidad, ¿cuál es el problema? Todos tenemos que sufrir, comer, dormir, hacer lo mismo que todo el mundo hace. Nadie es mejor que nadie. Ahora, mira a una persona en el mundo de la farándula. Al principio, ellos no tienen nombre, no pueden creer, tienen talento, tienen atributos, tienen recursos físicos, de voz, lo que sea. Llevan a la fama, entonces ellos se hacen de gran nombre y después se convierten en ídolos. Después no pueden ir a comer en ningún lado, son ídolos. De repente ellos no pueden lidiar con esa fama, caen en las drogas, sabotean sus vidas, terminan divorciados, sus hijos no los quieren, no todos, caos. Exacto, se suicidan. Porque esto nos enseña a nosotros que la función del hombre no es para que nosotros seamos idolatrados, es para que a través de nosotros el Eterno sea exaltado. Porque nosotros estamos viendo la imagen de Él. Por eso es que alguien cuando viene y quiere darte a uno tanta gloria y tanta cosa, no, yo soy un siervo igual que usted, pues. Yo tengo una función. Si yo no hago mi función, él se busca otro. No soy tan importante. ¿Entiendes? Yo solamente voy a tener una función siempre y cuando haga lo que yo tengo que hacer. Servir al Eterno, guardar su mandamiento, guardar su convenio, actuar con justicia y bondad para que su nombre sea exaltado y honrado de la manera correcta. ¿Tiene sentido hasta el momento? Y eso es lo que tenemos nosotros que considerar cuando estamos estudiando acá. Que no solamente lecturas para cubrir el mandato del Shabbat. El Eterno está utilizándonos a nosotros para que ustedes escuchen de las proezas que Él hizo por restaurar su nombre. Pero el pueblo tuvo que hacer algunas cosas para que ellos pudieran ser oprimidos. Porque Él no es un ogro. ¿Cuáles son las señales que Él le dio? Son dos señales. La vara y la mano en el pecho, ¿no? Pero la mano del pecho no fue para los egipcios. ¿Verdad que no? Fue para Israel. Porque la lepra en el mundo antiguo se consideraba como el pecado de la idolatría. Quiere decir que el Eterno está diciendo, Él va a perdonar tu idolatría. Porque o la muerte. Porque el leproso era un hombre muerto. Sin identidad, sin honor, sin familia, sin herencia. En exilio, en la vergüenza, su nombre no tenía honor. El Eterno está diciendo a Israel, aunque tú eres un pueblo literalmente como leproso entre los egipcios, no tienes una herencia, no tienes honor, no tienes nombre, porque se olvidaron de José, que Egipto sobrepasó todo lo que ocurrió en el antiguo mundo por José, el justo hebreo, pero vino un líder que no le interesaba a José. Él va a sanar tu idolatría porque ustedes se mezclaron entre las naciones. Por cierto, los mismos rabinos dicen que menos de un 10% salieron de Egipto. No me sorprende. Porque cuando Persia dejó a los judíos en la libertad, menos de un 10% salió de Babilonia. Ninguno de Asiria. Cuando en 1948, cuando Israel fue enviado a la tierra de Israel, menos de un 10% regresaron a la tierra. ¿Cuál es el problema con Israel?
nosotros estaríamos dispuestos hoy mismo, si te dan un pasaje, si te dan a ti, mira, en Israel si tú haces aliyá, te dan el pasaje, educación por un año para que aprenda hebreo, te ayudan con trabajo, o sea, para comenzar. Si a mí me dicen ahora mismo, mira, te vamos a ciudadanía sin rechazar al Mesías, porque yo no voy a rechazar al Mesías para nada. Yo no soy tan desesperado de vivir en Israel hoy día, tan caro que es, y rechazar mi herencia y no. Ahora, si dice, mira, te vamos a honrar el hecho que tú eres sefardí y queremos que tú regreses. Ok, yo puedo hacer ministerio y vivir en Israel o viajar. Yo no voy a decir que no. Eso puede ser una posibilidad, ¿no? Ahora, sabemos que Yeshua ha prometido que Él nos va a restaurar. Así que si no nos quieren ahora, no te preocupes, yo te voy a amar, yo te voy a apoyar, yo te voy a estar contigo. Y aunque no te guste que hagamos la liturgia, no importa porque lo vamos a hacer anyway. Ponte a pensar, ¿quién quiere ser judío hoy día? Yo se lo dije a un rabino en Israel. Yo le dije, yo no sé qué problema tienen ustedes con la gente regresando. Debe estar felices. ¿Quién quiere ser judío hoy día? Y se echó a reír, porque es verdad. O estamos locos, un amigo mío, muy amigo mío, o estamos locos, o es algo que tienen los creyentes en Yeshua, que de repente en estos tiempos ahora están despertando la Torah y ustedes no lo entienden. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, vas a seguir lo que todos los años viene más gente. Todos los años viene más gente. Y ahora mismo se dice, ok. De tal forma que este rabino, ahora yo le hablé de las 10 tribus, hace como 6 años atrás. No sé. Ahora ese rabino está yendo a Ucrania y a otros lugares por allá en Uzbekistán, creo que es. Porque está escuchando de las 10 tribus, están regresando. Y yo se lo dije, le dije, por fin, aleluya. You know? Pero eso no, están regresando a la Torah. Pero nosotros estamos allí. Pero no importa, la idea es que están buscando. Porque si yo me eché a reír, yo le dije, ok, 10 tribus. Ok, perfecto. ¿Y qué vas a hacer con los sefardí? Están buscando a 10 tribus. ¿Y qué pasó con los sefardí? Que somos mucho más. Pero eso a su tiempo se dará. ¿Sabes lo que tiene que venir? Hambruna, tribulación, para que el pueblo empiece a clamar. Y como Dios es justo y santo, en no hace excepción de personas, todos los que clamen al nombre de Elohim serán escuchados. Entonces, cuando hay un clamor, estoy buscando los versículos aquí, que habla acerca del clamor. Si lo pueden conseguir, porque lo tenía acá, pero me puse a hablar de otra cosa. Dice que ellos fueron clamaron, que no fue hasta que clamaron. Yo lo tenía aquí, se me olvidó ahora mismo. Ok. El versículo 7 del capítulo 3. Dijo luego Adonai. Dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido, ¿ves? Y he descendido. Lo mismo ocurrió en la Torre de Babel. Lo mismo ocurrió con Yeshua. Envió a su hijo para descender a traer la justicia de Dios de nuevo, a juzgar a su pueblo. ¿Cómo yo sé que el pueblo de Israel es libre? Pregúntame, Rico, ¿cómo tú sabes? La columna de fuego. La columna de fuego. Tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso? Ok, en el antiguo Medio Oriente, cuando un pueblo era declarado libre, ok, ellos enviaban mensajeros por todas las tierras de ese reino con una linterna, con una antorcha, sí, dando el decreto. De repente Israel sale de Egipto con el decreto del Eterno a través de Moisés y hay una columna de fuego. Pero es que no necesitaban la columna de fuego para llegar al monte Sinaí, pues. La columna de fuego es la señal de libertad permanente. Por eso es que Yeshua es la luz del cielo, la luz de la tierra, ¿no? La luz de la tierra, y fue matado ¿en qué? En un madero, a la puerta de la ciudad. Lo que mucha gente no sabe es que dónde se ponía esa antorcha. A la puerta de la ciudad. Por eso fue que el Eterno le dio la columna de fuego, y después le dijo a cada una de las tribus, ustedes tienen una bandera. La bandera representa libertad. Por eso cuando hay una guerra, hoy día se practica, cuando hay una guerra están buscando dónde está la bandera. Si tomamos la bandera, ganamos la guerra. Porque la bandera representa el honor de ese país.
En aquel tiempo era el rey. Si tú matas al rey en una guerra, busca al rey. ¿Dónde está el rey? Ok, matas al rey, todo el mundo se rinde. Porque el rey representaba la autoridad del Dios de ese pueblo. Porque era la imagen de ese Dios. Tú matas al rey, ese Dios los abandonó, no tiene más fuerza, nuestro Dios es más fuerte, ahora todo el mundo se rinde. Por eso fue que el Eterno, ¿qué fue lo que hizo? Obviamente Faraón no era el primogénito, porque no murió. Se dice, los historiadores dicen que era uno de los hermanos de un faraón que era enano. Sí. No sabemos, pero yo me inclino a esa posición. Pero es una opinión. ¿Pero qué fue lo que hizo el Eterno? Ok, ¿quién va a ser el próximo rey? Ah, tu primogénito. Ok, fuera. Quiere decir que mi Dios de los judíos, que nadie ha visto. Imagínate psicológicamente, como los egipcios. Te voy a dar un ejemplo. El río Nilo es el río del dios Api. Okay. De repente el río Nilo es un dios de juicio. En el antiguo mundo ellos pensaban que a los lagos, los mares y los ríos tenían acceso al Sheol. Yo he enseñado esto algunas veces. Okay. De repente el Eterno dice, ok, lo primero que voy a hacer es, voy a probar que yo estoy sobre la muerte. Y ponen a Moisés en un arca. La descripción del arca en la historia de Moisés, exactamente la misma descripción del arca en la historia de Noé. Exactamente la misma. Igualita, una más grande que la otra. Exacto. Ahí viene una nueva creación. ¿Okay? El principio de nueva creación. De repente, la mujer sabía cuándo iba a poner el arca en el agua. ¿Tú no crees que los israelitas sabían cómo pensaban los egipcios? Pero nosotros estudiamos egiptología. Entonces tú lees la narración y te dice que la muchacha vio y lo puso en el momento cuando la hija de Faraón estaba allí. Eso no fue coincidencia. Entonces te tienes que preguntar, ¿qué representaba el dios Apis para los egipcios? ¿Qué representaba el río Nilo? ¿Y por qué, si hubo un decreto en contra de los israelitas, de los hebreos, que mataron los primogénitos de los varones, por qué la hija de Faraón lo tomó y lo adoptó? Eso va en contra del decreto del rey. Y cuando un rey hace un decreto, ni el propio rey puede romper ese decreto. Porque el Eterno está utilizando la mentalidad de cómo ellos vivían para explicarles la autoridad que Él tiene sobre la creación, que ellos estaban adorando a otros dioses. Entonces, pues el arca, en miniatura, mantiene a salvo a Moisés. Pues obviamente en la forma mitológica que ellos pensaban cuando la hija de Faraón lo ve, dice, entonces el dios del río, Api, encontró a Moisés inocente de la acusación que hizo el rey. Lo adopta. Era intocable porque el dios del río, por eso es que nunca lo mataron. ¿Por qué no lo mataron cuando entraron? Ni Faraón mismo pudo Ni el mismo Faraón podía hacer nada. Porque cuando ya regresó de Egipto, cuando regresó de Midian, ahora viene como el mensajero del Dios de Israel. ¿Cuántos de ustedes han estudiado el rol de los mensajeros reales del antiguo mundo? Tienen que estudiar eso. Porque en el antiguo Medio Oriente hay dos tipos de mensajeros reales. ¿Me está pasando bien? Sí. En el antiguo Medio Oriente había dos tipos de mensajeros reales. Una, si tú y yo tenemos una relación, yo soy el soberano, tú eres el vasallo, y tenemos una relación íntima, de amistad, pero que aquí Johnny quiere que tú pagues tributo a él. No te estoy tratando muy bien, pero somos íntimos, somos amigos. De repente una de tus hijas se casó con uno de mis hijos y ahora tenemos nietos juntos. Pero tú le estás pagando tributo a él. Eso es traición en contra mía. Pero como tú eres allegado a mi familia, tenemos convenio de sangre, yo voy a enviar a un mensajero cerca de mi reinado. En este caso, vendría siendo mi hermano, vendría siendo mi hijo, vendría siendo un embajador, que cuando ya tú lo ves que llega, tú sabes que de repente va a haber un consejo, pero no va a haber juicio, de acuerdo a quién envié. Pero si él envía al general del ejército, y eso ocurrió en la Biblia con los asirios, cuando los asirios enviaron a uno de sus generales que se pararan a la puerta de Jerusalén, y les habló hasta en hebreo. Él no entró a Jerusalén en el tiempo de los reyes para traer juicio, que Israel iba a ser destruido. Pero aquí Moisés
Es ahora el mensajero del rey. Por eso fue que era el líder del ejército. ¿Me están siguiendo, no? Todos estos elementos se explican. Esta parasha está llena. Está full de información. Aquí hay estudios que, por ejemplo, lo de la canasta del río Nilo se toma 2 horas para explicar el contexto del Antiguo Medio Oriente. Honor y vergüenza, como 4 horas. Convenios, como 10. Porque tendría que hablar de lo que es soberano vasallo, los rituales, después lo de convenios de concesión de la tierra, después de tantos convenios que se dan allá. Pero nosotros leemos la Biblia y no entendemos la legalidad de este capítulo. Cuando él dice que clamaron, que él escuchó el clamor de una viuda israelita, del huérfano, del oprimido, del hambriento. Y como él juró por su propio nombre, él no puede dejarlos en esa situación. ¿Cuál era la opresión que había en Israel con los romanos, con los griegos y los romanos en el primer siglo? El Eterno envió a su Hijo cuando escuchó el clamor de su pueblo. Él siempre va a levantar a alguien. ¿Usted cree que es una coincidencia que en la Casa Blanca el presidente tiene una hija judía? Está casada con un judío ortodoxo. Los nietos del presidente son judíos. Él ama a Israel. Lo primero que hizo fue, vamos a poner la embajada de Jerusalén. Por favor, eso no es normal. Yo estoy viendo más allá de los próximos 4 años. Quedan 5. Interesante. Exacto, y sí, y lo seguirá haciendo. Reconoce la tierra de Golán. No entiendes la bendición que Dios da. Exaltar. A mí me hubiera gustado estar en una posición así para poder levantarme a favor del nombre. Cuando pone la embajada, él dice Jerusalén en la ciudad. No creo que el hombre en realidad entiende la magnitud de lo que está haciendo. Él está tan preocupado de enojar a medio mundo que él dice, yo voy a amar a Israel para enojar a medio mundo. Pero entonces el tipo se tropeza en el mandamiento, se tropeza en la bendición. ¿Tú sabes? Y de repente está en una posición de levantar el nombre de Dios en alto, reconocer la tierra y pelear por ella. ¿Qué yo no haría por tener el privilegio de pelear por la tierra y defender la tierra de mi rey? Imagínate eso. Así que esta parashá nos ayuda mucho a entender, y lo que quería cubrir más es conceptos y principios dentro de la parashá, para cuando sigan leyéndolo, estudien un poquito de egiptología. Esta semana que viene ahora, que vienen las plagas y vienen esas cosas, estudien un poquito de egiptología, porque eso les va a ayudar a ustedes a entender un poco más acerca de cómo el Eterno trabaja. Mira qué interesante. ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo de Israel cuando llegó al monte Sinaí? Construyeron ¿un qué? Un tabernáculo, ¿verdad que sí? ¿Sabían ustedes lo que significa la palabra paró? Que significa faraón en hebreo. La palabra faraón significa la gran casa. Es un título, no es una persona. Faraón es como Herodes. Herodes es un título de rey de Israel en ese tiempo, ¿no? El primer siglo. Faraón tenía a los esclavos israelitas para que ellos levantaran el reino de Faraón en opresión. ¿Puedes repetir eso? Es importante. Faraón, que significa la gran casa, tiene el pueblo de Israel como esclavos oprimiéndoles para que Israel le construya a Faraón, el opresor, una casa. El Eterno ahora llega, que es el libertador, le da libertad, le da justicia, bondad, para que entonces Israel le pueda levantar una casa a Dios, pero en libertad y no en opresión. Ese es el contraste que estamos viendo aquí. Por eso es que él dice, ahora yo quiero llevar a mi tierra, y ahora tú vas a construir mi tierra, tú vas a plantar, tú vas a construir, tú vas a desarrollar. Tú lo hiciste para los egipcios. Por eso es que los judíos, donde quiera que van, son gente que son prósperos en cada reino que han ido. Tuvieron entre los musulmanes, wow, el Rambam, era el doctor de uno de los sí, en España, los judíos, gran fama en todo. Ayudan a construir la casa de reyes paganos, pero rehúsan regresar a la casa de Israel y a la tierra. El Eterno tiene que guardar su palabra. Ahora, convenios, justicia y bondad, honor y vergüenza, ¿sí? Una nueva creación. La historia de Moisés, nueva creación.
Después viene ahora el nombre del Eterno. Perdón, el templo. ¿Con qué propósito? Todo eso es para que el nombre de Dios sea exaltado. Entonces, Israel es bendito entre todas las naciones, porque Dios lo dijo. Ellos llegan a cualquier nación, son organizados, siempre traen algo para mejorar cada ciudad, cada país que van. Un judío, los judíos van a un país, se establecen en ese país, son tan buenos con ese país que se injertan y adquieren todas las costumbres de ese país en vez de mantenerse fiel al convenio. Y todos los recursos que Dios le da al pueblo de Israel, porque Él no puede retrasar y echar atrás su promesa, ellos lo dan para que esa casa sea exaltada. Y cuando el Eterno dice, pero yo quiero que tú uses tus recursos para que mi nombre sea exaltado. No, vamos a servir a la reina de España. Allá la votaron. Allá votaron los judíos. No, vamos a ayudar al rey de Francia. Allá te votan. No, vamos a ayudar a Inglaterra. Allá los votan. No, vamos a Alemania. Allá los votan. No, vamos a Egipto. Te votan. Mira, Daniel trabajó para casi 3 reyes de Babilonia. Nehemías, Dios mío, él estaba tomando la copa del rey. Él se tomaba la copa, si no moría, pues el rey podía tomar vino. ¡Qué confianza! Si estudiamos lo que era un copero de rey en el antiguo mundo, con razón el rey le dijo, Nehemías, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Porque si ese tipo se muere, yo me muero. ¿Tomaste algo? No, mi rey, es que mi pueblo está sufriendo. Ok, ¿cómo yo puedo entonces, cómo yo puedo ayudarte? ¿Por qué? Porque ese hombre se puso su vida en peligro diariamente para que el rey pudiera vivir. Justicia y bondad. Reciprocidad. ¿Me están siguiendo? Y todo esto lo vemos acá. Ahora, claramente, no puedo cubrirlo todo, pero el Eterno nos ha llamado con esta función. Nos ha sacado del mundo, de la opresión física, espiritual y lo que sea, para que podamos construir una casa del Eterno. Mira qué interesante. Nosotros hacemos la liturgia, hacemos las oraciones. Hay gente que entra que no entiende, lo critica. Pero estamos aquí, una miniatura del templo. Y lo que hacemos es, lo más importante del día no soy yo enseñando. Nunca crea que el maestro tiene la más importancia aquí. Lo más importante del día es que todavía tenemos nosotros la libertad de abrir el arca y leer las palabras de nuestro rey, el árbol de vida. Y que podemos sentarnos a escuchar al Eterno diciéndonos el pasado y cómo puede ocurrir en el presente. Que el Eterno dice, yo escuché el clamor de mi pueblo. Lo hice por mi nombre. Así que cuando usted tenga una opresión, que alguien está tratando de hacerle algo en contra y usted está defendiendo el nombre del Eterno, recuerde las palabras que dijo Moisés. Pero Señor, yo vengo en tu nombre. Yo no vengo por mi nombre. Yo lo único que quiero es que tu nombre sea respetado, exaltado, reverenciado. Y yo vengo a representarte a ti. Si yo quedo en vergüenza, tú quedas en vergüenza. ¿Me están siguiendo? Y esto es lo importante que tenemos que aprender esta parasha. Una, que abre con la genealogía. Mi pueblo es honorable. Tiene una descendencia. Tiene un principio. No son gente huérfanas. Eso es lo que quiere decir aquí. Mira lo que dice. Te da identidad rápidamente. Dice, estos son los hombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Y te los menciona. En otras palabras, esa gente que ustedes están oprimiendo no están solos. Tienen un Dios, tienen un libertador y tienen un redentor. Así que no pierdan esperanza. Amén. Wow, en el mismo momento. Cuando se fue. Ese timing, pues se fue la luz, ¿verdad? Yeah. Pero lo grabó. Sí, lo grabó. Nice. Sí, me quedé así. Wow. Pero pues terminé. ¿Tiene alguna pregunta rapidito? Disculpa que no me puedo quedar. Pero esta noche, cuando baje el Shabbat a las 9, tenemos que dar un vuelo para Puerto Rico.